buenas. ¿Cómo Con esa estás? tos. La tos eterna La de tos un eterna. mes. Qué horror. Pero bueno, es parte de los cambios de clima. Yo y pensando que era porque hago muchos capítulos de podcast, empiezas a hablar tanto. también uno se desgasta la voz. Y aparte con una chiquilla Ya, en casa. pero sí, me da risas porque Luciana, yo toso y como todo lo está imitando, así, y yo, no es gracioso. Hola, somos Bárbara y Carolina. Bienvenidos y bienvenidas a Quiero matar a mi jefe. Quiero matar a mi jefe. El podcast donde hacemos catarsis y sacamos a la luz todo eso que nadie dice sobre el mundo laboral. Desde las frustraciones con los jefes hasta las quejas con los empleados. Mi amiga y yo nos hemos dado cuenta por conversaciones que tenemos con nuestras amigas, amigos y círculos sociales que la mayoría de las personas sufren en su trabajo. ¿Será que algo está mal? Aquí compartimos anécdotas, desahogos Y sobre todo reflexionamos sobre cómo mejorar la cultura empresarial para que dejemos de sentir esa frustración de querer matar al jefe. o al empleado. Porque, seamos sinceros, trabajar no debería ser una tortura. Acompáñanos en este espacio donde reímos, compartimos, lloramos y buscamos soluciones Para hacer del trabajo un lugar mejor. Vamos a ello. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ay, mis expectativas versus la realidad de trabajar aquí. Es el nombre de este episodio. Chan, chan. Es decir, que es la diferencia entre lo que esperábamos de ese trabajo anhelado, que buscábamos o que nos encontró, versus la realidad. Expectativas versus realidad. Ya, Como todo en la vida, ya. no todo es como se pinta. Oye, ¿te ha pasado que entras a un trabajo con ilusiones y terminas en shock con la realidad? En shock. A ver, yo creo que todos entramos a un lugar nuevo con expectativas. Más porque, ¿qué pasa? Como, así como uno se vende, una se vende en las entrevistas, también te vende en la empresa un poco. A ver, partiendo de la base que uno cuando crea una empresa, Ah, o ya. bueno, sí, primero, cuando crea una empresa, crea su misión, su visión, sus valores, su filosofía, su propósito, su bla, 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 bla. Uno obviamente antes de entrar a esa empresa ve esas cosas, ¿no? Y te la cuentan en la entrevista, tal, entonces dices, bueno, Y que no creo que ninguna empresa se haya creado con invalores. O sea, como No. quiero maltratar a la gente, No. no les voy a dar descanso, o sea, no creo. obvio no, porque es la expectativa de cumplir todas estas cosas que Ujú. uno se propuso al crear esta empresa, ¿no? Ujú. Y obviamente cuando tú vas a entrar a ese trabajo, te dicen, listo, tu puesto va a ser vas a desarrollar estas actividades, tal, a menos que te hayan dado un puesto de nueva creación, que es un Ujú. puesto que vas a crear tú. Sí. Ahí uno sabe que va a estar medio perdido en la vida, pero no es la normalidad. Pero el puesto, cuando la empresa, si sea una creación de un nuevo puesto, igual van a haber unos valores genéricos de la empresa, ¿no? O sea, eso lo asumimos, ¿verdad? Eso ya está. Sí, y sí, bueno, esa era la base, y sí me ha pasado. Yo sé que hablo siempre del mismo pinche trabajo, pero es mi relación más tóxica con mi trabajo. Sí, justamente, no sé si, yo no sé si en alguno de los episodios, sí, ya lo dije, que yo cuando mandé un mail antes de renunciar, cuando yo creía que todavía podía hacer algo para hacer valer mis derechos, justo enumeré eso, ¿no? Como Oye, deberías traer ese mail y leerlo. de hecho lo tengo impreso, me lo imprimí porque dije, esto Entonces, tiene que, pero no sé por qué pinches lo imprimí, pero yo dije, esto tiene que guardarse en mi ser. Lo vamos a leer un día de esto. Sí, pero bueno, enumeré los valores que había de la empresa, Ujú. o sea, los puse literalmente como el valor de tal, ahora no me acuerdo, no sé, el respeto mutuo. Y la frase que decía del respeto mutuo, y yo puse como todas las acciones en las que no había respeto mutuo, como esto y esto, porque claro, yo esperaba que se hicieran valer todos esos valores o todas esas ideas, pero al final te das cuenta que no, y es como por. Sí. Entonces, ahí es donde la realidad viene a asomarse un poquito más y la realidad no fue la expectativa. Qué fuerte. Este subcapítulo lo vamos a llamar la ilusión inicial. Estaba pensando que es como el enamoramiento, ¿no? O sea, cuando conoces Sí. a alguien, como que hay unas expectativas, pues bonitas usualmente, ¿no? De cómo va a ser, pero obviamente ya conoces a esa persona, entonces en este caso conoces a la empresa, medio sabes cómo funciona, bueno, los valores, demás.
porque usualmente esas expectativas que uno tiene, o sea, como lo común que uno espera de la empresa es que pues haya un crecimiento pues profesional y personal, en muchos casos como oportunidades de ascenso, creería yo, o sea, como que no te estanques en ese puesto de trabajo. La cultura laboral amigable, entonces que te lleves bien con tus compañeros, con tus superiores, jefes, supervisores, que de alguna forma que sí hay unas normas de unos horarios y un balance del trabajo, pero que sí hayan como de pronto una flexibilidad cuando pasa alguna situación o simplemente por cualquier cuestión, pero como que haya esa flexibilidad, claramente un sueldo justo y un salario bien remunerado de acuerdo a tus Y a capacidades, tus actividades a tus también. actividades, exacto, y no solo esto, y cumplido, ¿no? Porque también pasa que no se paga a tiempo, por más de que tengas el salario justo, y bueno, empiezan a haber como problemas con este tema. Yo creo que eso es demandable, ¿no? El Sí, no sí, pagar sí, a tiempo, al menos claro, aquí en Europa, no sí, sé, sí, en sí. América Latina. Y adicional, esa expectativa de tener como jefes comprensivos y como que haya un liderazgo inspirador, ¿no? Porque al final, qué más cool que tener, o sea, como que esa figura superior, hablo superioridad en términos de la jerarquía, pues sea una o un crack, así como que dices, como de aprenderle un montón, ¿no? Entonces yo creo que esto es como engloba todas esas expectativas que uno tiene. Por eso digo que es como la ilusión inicial cuando De entras. hecho, ahora que enlistas todo eso, ¿no crees que esto es una empresa muy idealista? Toda la que acabas de Ya, describir. O sea, sí, seguramente. que yo creo que las hay, porque cada vez son más Sí, empresas más conscientes y que valoran mucho su responsabilidad ujú, social corporativa correcto. realmente, Ujú, no por ujú. papelitos. Pero yo creo que es muy difícil cumplir todas las expectativas, ¿no? Sí, al final las organizaciones están conformadas por seres humanos que somos imperfectos, unos más imperfectos que otros, no mentiras, Yo soy perfecta. pero, pero sí, y es normal que hayan como equivocaciones, errores o cosillas que no sea el 100% como la ilusión que tú crees, pero yo creo que no es imposible y lo otro es, pues entonces no lo vendan así. Y aparte yo creo que lo que dices, ¿no? Hay expectativas que cuando no se cumplen son manejables, Ujú. pero cuando Sí. ya no son manejables, ahí empieza la crisis, ¿no? Y donde quiero matar. Claro, porque lo que dices, no, tal vez no se cumplan todas, pero si tú te das cuenta de alguna deficiencia en alguna de ellas, en una empresa como colaborativa, amigable, si tú hablas de estas situaciones, seguramente lo pueden tomar a bien y mejorar, que es lo que puede pasar. El tema es cuando el choque con la realidad y con ya la práctica es que todas estas características que acabo de nombrar, ninguna se Es cumpla. todo lo contrario. O peor, todo lo contrario. Claro, porque imagínate que te dicen, listo, tus funciones son tal, tal y tal, y llegas al puesto de trabajo o con el tiempo, ya después no sabes cuáles son tus funciones reales porque ves que la empresa es un puto caos. Ujú. Ay, ¿qué onda? Es como, me pintaron y me vendieron la mejor Pintaron empresa del pajaritos en el mundo, aire. pajaritos en el aire, y veo y no hay pajaritos en el aire. O sea, es un caos, no hay actividades específicas, el puesto no era lo que me prometieron, es verdad, tengo un equipazo, entonces, bueno, sí, el equipazo y el ambiente laboral maravilloso, pero el jefe no, el jefe es un idiota, y mis actividades y mi puesto, ni se oye. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo Oye, contrario. ¿y Perdón. tienes casos o no te ha pasado nunca? De expectativa versus realidad. Pues yo creo que ya también lo conté creo que en el primero, no sé, Ujú, de eso, que yo tenía prometido, que yo me lo prometí, supuestamente, mi propio puesto, y que al final no era lo ujú. que se esperaba ni lo que yo esperaba, y compré humo, compré Ya. humo y no existía, entonces solamente tengo esa anécdota. ¿Tú? Sabes que yo aquí quiero como dar ejemplos de este dicho que dice que en casa de herrero asadón de palo. Y es básicamente que muchas empresas se dedican a veces a algo, pero externamente e internamente hacen No lo todo lo priorizamos. contrario. Y pasa mucho, tristemente, con empresas de liderazgo, con empresas de responsabilidad social, con empresas, sí, como que venden esta onda de equipos fuertes, empresas productivas, Conscientes. empresas conscientes.
y lo hacen o son consultoras incluso para empresas para hacer todo esto. Y cuando ves el equipo y las características interiores de esa empresa es todo lo contrario. Pero ¿por qué crees que pase, Caro? Porque yo digo, qué incoherencia de la vida que te dediques A eso. a eso y que con otras empresas lo hagas maravilloso, pero tú internamente no lo haces. Y no gestionas como se supone que le dices a ese otro líder que gestione, no coordinas, no hablas, todo está mal, eres súper tóxico. Yo no sé, y es una pregunta que me sigo haciendo, porque sí he conocido casos muy cercanos, incluso en la que trabajábamos, donde ese core de negocio era sin corresponsabilidad interno. Y a ver, y no es que esté justificando en el sentido que, vale, en una fábrica de zapatos, en una empresa de lácteos, se pueda, o sea, como que se justifique como el maltrato laboral, no estoy diciendo eso, pero al menos dices, vale, es que ellos se dedican a hacer zapatos, se dedican a procesar leche, entonces dices cómo hacerlo. Pero en una empresa que se dedica a eso y que haga todo lo contrario, yo sigo en shock, literal, porque no me cabe en la cabeza de no intentar o aplicar realmente eso. Y aparte que da dice. rabia, ¿no? Y yo creo que nosotras como trabajadoras, y les pasará a otras que trabajan en estas mismas tipo de empresas, que son súper conscientes y al final, ¿no? Que dejas de creer un poquito en que realmente existe eso, ¿no? Porque trabajo aquí, ellos se dedican a eso y no existe realmente. ¿Sigo creyendo y lucho por ello o dejo de creer en eso? A ver, nosotros seguimos creyendo porque creemos en teoría y eso, ¿no? Pero hay quienes no. Y dicen, ¿sabes qué? Me voy a alejar de esto porque me doy cuenta que esto es... Mira que tenía una amiga que trabajaba en una empresa que se dedicaba a colocar gente en empresas, así como era como una headhunter más o menos, pero su lema de la empresa era no colocar a cualquiera en cualquier empresa, sino que lo que buscan era empresas conscientes o empresas con buena reputación laboral, entonces no recibían a cualquiera. Y ella cuando entró a trabajar dijo, pues muy cool porque a veces me siento mal, como diciéndole, oye, hay este trabajo en esta empresa, pero pues no sabemos cómo sean las condiciones laborales, cómo te van a tratar. Cuando ya consiguió este trabajo dijo, qué chévere. Lo triste cuando ya entra al trabajo es que al final, bueno, pues es una empresa que necesita pues ganar dinero y que tenían dos listados. Uno como estas empresas donde realmente sí había como esa conciencia laboral y otra de esas empresas que ella no quería seguir trabajando. Y literal, cuando ya no tenían más opciones o recibían candidatos con un perfil de la otra, pues hacían el proceso, pero ella tenía que engañar a la gente diciéndole como, miran, esta empresa es súper chévere, los jefes son no sé cómo, tienes flexibilidad, o sea, le vendía a los candidatos puro. Entonces, claro, ya lo empezó a hacer porque decía, pues es el trabajo, pero ya después de un tiempo dijo, o sea, no me siento bien conmigo misma, porque incluso ella tenía tanto feeling con la gente que colocaba que seguía hablándose después del proceso, porque como era una empresa que te hacía el acompañamiento no solo para ingresar, sino también como mientras tenías esa curva de aprendizaje, entonces ella se seguía hablando con estas personas, no sé, 6 meses, 7 meses, y estas personas le empezaron a contar un montón de cosas que además ella ya sabía. Entonces ella dijo, o sea, esto va súper mal contra mi ética profesional y obviamente no aguantó y renunció. Pero al final lo mismo, si el core de la empresa donde trabajaba era colocar a personas en empresas conscientes y no lo estaban haciendo, es como, ¿en qué creemos? Claro, yo creo que aquí toca como hacer varias cosas, ¿no? Principal, bueno, como con el caso de tu amiga. Evaluar la situación. Ella ya sabe que esta empresa hace esto. Y intentar buscar soluciones de algún tipo. Si ella no puede buscar soluciones para que las cosas cambien, porque ella ya sabe que está mal. Porque al final tú estás mintiendo. Y no estás cumpliendo con la expectativa ni de la empresa ni del puesto. Bueno, del puesto sí, porque al final está haciendo recursos humanos. Pero no está cumpliendo con la expectativa de la empresa. ¿Puedo hacer algo para solucionar esto o no puedo hacer algo para solucionar esto? Yo creo que hay una solución práctica, creo yo, no sé qué tan, hablo obviamente desde la barrera, pero tal vez ella lo que podía hacer era
trabajar un poco más de cerca con la gente que buscaba las ofertas laborales para evitar este tipo de empresas, ¿no? O solo centrarse en estas, o sea, buscando soluciones ya estando en el puesto, Ya, ¿no? pero imagínate que no hay soluciones. Ella Ya. también, yo creo que ella también ya tiene que evaluar si puede seguir con eso Ujú, o le toca irse. ya. Incluso yo no sé si ella lo intentó, pero de pronto acercarse al jefe o a sus supervisores, decir, oigan, esto no está bien. Y de pronto entre todos se podría buscar una O solución. buscar más empresas que sean más conscientes, que es verdad que son pocas las que Ujú. realmente son conscientes. Ya. Bueno, en este caso específico, ¿no? Ajá, Pero luego en otros casos que a lo mejor estás pasándola muy mal en el trabajo ya. y que tu jefe te está maltratando, que el equipo es súper tóxico, que tus actividades están disparadas y no sabes ni a dónde va tu puesto de trabajo. Bueno, listo, voy a ir a hablar con mi Ujú, jefe porque me siento así, me siento así. Antes de rendirme, decir, bueno, voy a dejar el trabajo. Tú ujú. buscas posibilidades, Posibilidades. pero no lo haces, no puedes, el jefe no te da Ujú, bola, no puedes hacer ningún cambio, todo sigue igual durante un mes, 2 meses, 4 meses. Ahí es, me voy o me quedo, ujú, aceptando la situación que voy a tener, que va a ser esta. ujú. Que el puesto de trabajo que me vendieron en un inicio no es, y que la empresa mucho menos lo es. Sí. Quiero aguantar esto que no tendremos que aguantar, la Ujú. verdad. Pero cada uno en Lo decide. cada Ujú, uno lo decide y dentro de sus posibilidades irse o no. Y yo creo que ahí toca así evaluar, ¿me quedo en ese trabajo ujú. o me voy de aquí? Que yo creo que aquí me van a crucificar algunos por lo que voy a decir, pero es algo que yo rescato de las nuevas generaciones, pero hablo de las más jovencitas, jovencitas que 20 y pico, están 20, saliendo 18. al mundo laboral ahora, o sea, los que están acabando sus estudios, y es que es una generación que no, tal vez no le enseñaron lo que a nosotros, de que tienes que estar en ese trabajo porque sí, de aguantar y soportar. Ups, se cortó. Amigos, esta historia continuará. Tuvimos unos problemas técnicos y la otra parte del episodio no se escucha, así que hasta aquí lo dejamos y les prometemos una segunda parte de este tema. Así que nada, síganos escuchando en los próximos episodios y nos vemos prontito. Bye. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, dejarnos tus comentarios y sobre todo, comparte este espacio con alguien que también diga. Quiero matar a mi gente o a mi empleado. Nos vemos en el próximo episodio.